¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a checar. ¿Sí me escuchan bien? ¿Y se ve bien todo? Si me pueden mandar una señal, por favor. Muy bien. Vamos a esperar un minutito más para ver si tenemos a alguien más por aquí que se alcance a unir a la sesión del día de hoy y comenzamos. Muy bien. Vamos a empezar. El día de hoy les escogí esta frase para que podamos iniciar con alguna conexión con respecto al libro que vamos a tratar el día de hoy. No puedes dar en el blanco si no sabes cuál es. Anthony Robbins. ¿Te gustaría conseguir todo aquello que te propones en la vida? Para lograrlo, tenemos que cambiar primero nuestro sistema de creencias. Tenemos que modificar la forma en que pensamos y tenemos que tomar el control de nuestra propia vida, practicando temas como inteligencia emocional, siendo más positivos, pero sobre todo, enfrentándonos a la vida con coraje. Tony Robbins nos enseña en su libro Despertando al Gigante Interior cómo es que debemos actuar ante los cambios y cómo es que debemos analizar las situaciones que se nos presentan desde otra perspectiva que nos ayude un poco más a crecer y no a quedarnos estancados. Él nos explica en este libro que dar forma a nuestros pensamientos es primordial para poder eliminar el estrés, para poder superar los obstáculos y sobre todo para poder establecer nuestras metas y alcanzarlas. Estas actitudes son indispensables para trazar un camino hacia el éxito. Pero veamos, ¿quién es Tony Robbins? Tony Robbins es un motivador norteamericano que nació en 1960 en California. Él es un autor bestseller en temas de superación personal, de superación financiera, en temas de superación emocional. Algunas de sus obras más exitosas son precisamente estos libros que tenemos aquí en la pantalla. Uno se llama Inquebrantable, Poder sin Límites, Desata tu Poder Ilimitado, Pasos de Gigante, Controla tu Destino, entre algunos otros. A Tony Robbins se le ha denominado o le han dado el título de Larger Than Life, que en español quiere decir que es más grande que la vida. Y no precisamente porque mide más de 2 metros de altura, sino por la trascendencia de sus enseñanzas. Él tiene una voz muy, muy fuerte, muy potente y muy poderosa. Y también se le considera una de las principales autoridades mundiales en temas de psicología. Así como se le considera uno de los motivadores más influyentes de su generación. Él se dedica a motivar a las personas para que cambien su actitud ante la vida. Tony Robbins ha sido entrevistado en muchos programas de televisión y él lleva más de 40 años dictando conferencias, talleres, retiros, y es además pionero en organizar megaeventos, en donde alcanza a reunir a miles de personas que además pagan grandes cantidades de dinero por irlo a ver.
Si a ti te interesara conocer un poco la mecánica de cómo es que él organiza sus eventos y el impacto que genera en las personas, te recomiendo que veas en Netflix un documental que se llama No Soy Tu Gurú, en el cual él también expone y logra cambios en las personas en instantes. Es muy, pero muy interesante verlo en acción. También en YouTube puedes buscar sus conferencias, sus talleres, hay varios grabados y vale la pena que entres un poco a investigar sobre este personaje que es muy interesante. Él también fue aprendiz de Jim Rohn. Jim Rohn es un autor muy importante también en este tipo de temas de superación personal, que incluso aquí en Aprendiendo ya hemos expuesto algunos de sus libros. Uno de ellos, el más conocido, se llama 12 Pilares. Él, Tony Robbins, también es seguidor y practicante de esta técnica que se llama programación neurolingüística. Esta técnica es en la cual él basa casi todas o muchas de sus enseñanzas. Tony Robbins es el típico motivador de los años 80. Él impuso un estilo único y tiene a su vez también muchos discípulos que han seguido su modelo. El libro que nos ocupa el día de hoy, que se llama Despertando al Gigante Interior, Controla tu Destino, se publicó en 1991. Y a este libro se le considera un megalibro, no solo por sus más de 700 páginas que tiene, sino también por el poder de su contenido. Es un libro clásico de la superación personal que ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a obtener éxito. Incluidos, por dar algún ejemplo, Bill Clinton, que es un expresidente norteamericano, es seguidor de Tim Robbins, y también Serena Williams, que es la tenista número 1 del mundo. Tony Robbins nos da una guía en este libro y unas técnicas, unas estrategias que podemos seguir para que aprendamos a dominar nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro cuerpo, nuestras finanzas, nuestro tiempo. En fin, todos los ámbitos de nuestra vida. Él nos ayuda a obtener todos los recursos necesarios para que podamos lograr nuestros sueños y logremos alcanzar nuestras metas. Veamos las principales ideas de este libro. Nos habla sobre la importancia de tomar decisiones. Tomar decisiones es lo que nos da forma en el futuro. Nos habla del vocabulario, la importancia que tienen las palabras en alterar nuestros sentimientos. Nos platica sobre la relación que existe entre los malos hábitos y el dolor y los buenos hábitos y el placer, en lo importante de hacernos preguntas y cómo es que nos las tenemos que hacer. También otro de los temas importantes es cómo es que las personas exitosas tienen sus valores bien definidos. Vamos a ir poco a poco exponiendo cada una de estas ideas principales del libro. Las vamos a ir desglosando una por una. Vamos con el poder de las decisiones. Él nos explica que son las decisiones que tomamos o las que no tomamos las que en realidad nos moldean en la vida. Los resultados que obtengamos en nuestro camino dependerán precisamente del nivel de compromiso que tengamos con nosotros mismos y con nuestros objetivos. Solo cuando tú diriges tu vida es cuando obtienes los resultados deseados. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando intentas hacer algún cambio no lo logras? Bueno, pues él nos explica que es porque no queremos enfrentar nuestras decisiones. No queremos sortear los obstáculos que surgen de tomar decisiones. La mayor parte de la gente se la pasa poniendo excusas y culpando a otros o a las circunstancias en vez de tomar responsabilidad de las decisiones que sean adecuadas y ponernos a actuar. Entonces,
Él nos recuerda, y a lo largo del libro, que las decisiones son nuestras, las acciones son nuestras y los resultados son nuestros, nada más. En la medida que nosotros hagamos, o que nos hagamos más bien responsables de esto, tomaremos verdaderamente las riendas de nuestra vida. Excusas como, es que nadie me apoya, o es que no cuento con las condiciones adecuadas, no nos ayudan a crecer. Al contrario, solamente nos detienen. La resignación solo hace que no obtengamos lo que deseamos. El compromiso, nos dice, con tu deseo, depende únicamente de ti y de las decisiones que te atreves a tomar. Debemos siempre enfocarnos en el resultado que queremos lograr. Es decir, él nos dice que tenemos que ser obsesionados con ese deseo, lo que quiere decir que debemos de dirigir toda nuestra energía en lograr nuestra meta. Por ejemplo, si nuestro objetivo, nuestra meta es mejorar nuestra salud, lo que tenemos que hacer es empezar a tomar pequeñas decisiones, por ejemplo, en cuanto a la dieta que debemos de seguir, en cuanto al ejercicio que quizás tendríamos que empezar a hacer, o el sueño y el descanso que deberíamos empezar a implementar en nuestra rutina, etcétera. Ese tipo de decisiones. Robbins nos presenta 6 leyes que contribuyen activamente en el poder de tomar decisiones. El primero es que recordemos siempre el verdadero poder de tomar las decisiones. Es lo que tomar decisiones es tan poderoso que es lo que nos lleva a cumplir con nuestra meta. Tenemos que comprender que el paso más difícil para lograr algo es hacer un esfuerzo real. Tomamos decisiones con frecuencia, constantemente. Tenemos también que aprender de nuestras decisiones. Tenemos que estar comprometidos con lo que decidimos, pero también tenemos que aprender a ser flexibles con esa ejecución. Y sobre todo, tenemos que disfrutar de las decisiones que ya tomamos. El siguiente tema importante del libro es el dolor y el placer. ¿Cómo es que podemos tomar estas decisiones de las que estamos hablando? ¿Cómo logramos tomar decisiones? Robbins nos demuestra que todas nuestras decisiones se basan en evitar el dolor y en aumentar los placeres. Es decir, siempre estamos en busca de placer y alejándonos del dolor. Y es en esta base en la que en las que a partir de esta base es en la cual tomamos decisiones o no las tomamos. Por ejemplo, en este ejemplo que teníamos de la salud, si nosotros queremos mejorar nuestra salud, tenemos que hacer ejercicio o tenemos que dejar de comer lo que nos gusta. Estas dos cosas normalmente no nos gustan, es decir, nos causan dolor. Pero si nosotros los relacionamos con algo que nos cause placer, como por ejemplo, si yo dejo de comer dulces o hago ejercicio, me va a poder quedar ese pantalón que tanto me gusta, cómo me queda y que hoy por hoy no me cierra. Esa es la conexión que tenemos que hacer para tomar las decisiones. Ahí está el placer que sentimos con la satisfacción de que ya nos quede ese pantalón que deseamos que nos cierre, y el dolor que genera que tenemos que hacer un esfuerzo para lograr. Si nosotros logramos entender este concepto, podemos entonces jugar a autoengañarnos, es decir, exagerando las cosas. Exagerar el placer que obtenemos cuando hacemos algo que nos gusta, o bien disminuir la pena que nos causa hacer algo que no nos gusta. Esto es asociar un comportamiento constructivo con el placer y un comportamiento negativo con el dolor. Por ejemplo, tú te consideras adicto al chocolate y comes mucho chocolate aún sabiendo que no te hace bien. Entonces, para evitar
comer en exceso el chocolate, lo que tú tienes que decir, lo que tú tienes que ligar es que tomarás la decisión de que cada vez que te comas un chocolate, tendrás que hacer, por ejemplo, 5 minutos de abdominales. Ahí estamos haciendo la conexión de que el placer que nos causa comer chocolate tendrá que tener una causa que nos cause dolor o que no nos guste tanto, que será, que podrá ser que cada vez que, lo de las abdominales, ¿no? Cada vez que se me antoja un chocolate, hago abdominales. Entonces, ahí estamos conectando el dolor con lo que tenemos que evitar y conectando el placer que nos causa darnos ese gusto. Pero además hay algo más. Para que esta acción funcione, es fundamental que no nada más eliminemos lo que queremos deshacernos de nuestra vida, sino que también tenemos que sustituir o suplir el consumo, en este caso del chocolate, con otro comportamiento que sí sea saludable. Algo que también nos produzca placer, pero que no nos cause daño. El que nosotros seamos, o en el ejemplo que estoy poniendo, adicto al chocolate, es porque tenemos esta necesidad como de azúcar. Ajá. Entonces, lo que tenemos que suplir es esa azúcar que no nos cause tanto daño. En lugar de comernos un chocolate, tenemos que suplirlo, por ejemplo, con un puñito de arándanos o de almendras. Algo que nos va a proporcionar el mismo placer, la misma energía que necesitamos, pero no nos va a causar daño. El secreto del éxito es aprender cómo usar el dolor y el placer en lugar de que ellos te usen a ti. Si haces eso, tendrás el control de tu vida. Si no, la vida es la que te va a controlar a ti. Tony Robbins nos expone 4 pasos para acabar con estos hábitos tóxicos. Primero, visualiza claramente el peor escenario al que te llevará ese hábito. El primer paso es asociar dolor con el hábito tóxico. La razón por la cual tenemos hábitos tóxicos es que nuestro cerebro asocia placer al respectivo hábito. Es decir, necesitamos comenzar a reprogramar nuestro cerebro para que asocie dolor al hábito tóxico. Vamos a poner un ejemplo. Tú te comes las uñas. Entonces, lo que tú tienes que hacer es visualizar cómo es que ese hábito de comerte las uñas te deforma los dedos. Tienes que imaginarte tus dedos deformados y ve cómo es muy desagradable que la gente te vea tus dedos así. Estás visualizando el peor escenario, estás viendo el repudio que causan tus dedos feos porque te comes las uñas. Puedes visualizar también el peor escenario como de que tú al enseñar en tu trabajo estas uñas que te muerdes y que te lastimas los dedos, puede inclusive causar una mala impresión en tu trabajo. ¿Por qué? Porque estás demostrando que no tienes un autodominio, ¿no? El segundo paso para acabar con estos hábitos tóxicos es romper el patrón cerebral drásticamente. Nuestra vida está llena de patrones. Nuestro cerebro, como asocia placer al hábito tóxico, siempre busca entrar en el patrón. Necesitamos romper ese patrón físicamente. Vamos al ejemplo de las uñas. Ya visualizaste tú cuál es tu peor escenario con tus uñas, ¿no? Ahora tenemos que romper el patrón cerebral drásticamente con alguna acción física. Entonces, lo que podemos hacer es que cada vez que tengas la ansiedad de morderte las uñas, golpees la punta de tus dedos con el escritorio o con la mesa que tengas. En lugar tienes la ansiedad, golpea tus dedos a la mesa. Ahí estás haciendo algo físico que tu cerebro va a registrar como algo que no tienes que hacer. Pero viene el tercer paso. Reemplaza tu pensamiento de forma inmediata con algo placentero. No basta con solo romper el patrón asociando y sintiendo dolor con lo que dispara el hábito tóxico. Necesitas reemplazarlo por algo positivo para que entonces se pueda cerrar el ciclo. Ya visualizamos tus dedos que no te gustan mordidos. Ya vimos que cada vez que tengas la ansiedad vas a golpear tus dedos en la mesa. Pero a la hora de estar golpeando los dedos en la mesa, también tienes que pensar en algo al instante que te cause placer. Como por ejemplo, a la hora que golpees, piensa en algo positivo, en algo que te relaje, en algo que te haga que te dé una sensación de
placentera. Entonces te puedes imaginar que tú estás sentada en una mesa del salón de belleza haciéndote un rico manicure y te estás tomando un delicioso café. Ahí estás, inmediatamente al sentir el dolor de tus dedos con la mesa, también estás conectando tu cerebro a algo que te produce placer. Y por último, de ser necesario, tienes que crear un ambiente de soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que en algunos casos vas a necesitar crear un ambiente de soporte que prevenga que caigas nuevamente en ese hábito tóxico. Esto es que tú le vas a decir a tu compañera de escritorio, si es que estás en la escuela o de tu trabajo o en tu casa, vas a pedir apoyo a las personas con las cuales convives, de que si te ven recayendo en ese hábito tóxico, te ayuden a que tú te des cuenta, a que te den una alerta, por decirlo así. Otro de los puntos destacables en este libro es cuando Robbins nos explica cómo es que un mismo evento puede significar distintas cosas para personas diferentes. Un mismo evento puede tener para alguien una connotación positiva y para otra una connotación negativa. Y nos pone este ejemplo. 2 niños que fueron criados por un mismo padre que era alcohólico. Uno de los niños creció bebiendo y con vicios. Y cuando le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué creciste así? ¿Por qué estás hoy en donde estás? Su respuesta fue, porque vi a mi padre. El otro hermano creció, también salió adelante y nunca bebió en su vida. Al contrario, fue muy exitoso. Cuando le preguntaron, ¿cómo lo hizo? Contestó exactamente lo mismo, porque vi a mi padre. 2 niños diferentes, el mismo padre, pero 2 perspectivas diferentes. Tu perspectiva en la vida es la que determina tu destino. Son nuestras decisiones y no las circunstancias las que determinan nuestro destino. Nosotros somos capaces de gestionar el dolor o el placer. Es decir, nosotros somos capaces de controlar nuestras emociones. Permanezcamos entonces comprometidos con nuestras decisiones, pero siempre tenemos que ser flexibles en el enfoque. Más que cualquier cosa en la vida, son tus decisiones y no tus condiciones lo que determina tu destino. Es entonces que entra otro tema muy importante de este libro, que es el cambio de creencias. Nuestro sistema de creencias es la percepción que tenemos de la realidad. Es, digamos, la visión que tenemos de la vida. Es nuestra propia versión de la realidad. Ese es nuestro sistema de creencias. Los eventos que ocurren en tu vida no son los que te dan forma, sino tus creencias. Tus creencias de lo que esos eventos significan. La interpretación que tú le das tiene una gran influencia en quién eres ahora y en dónde te encontrarás mañana. Las creencias son la clave diferenciadora de cómo cada persona ve y percibe un mismo evento. Nuestras creencias están basadas en las experiencias, en algo que no nos ha hecho pensar o que nos ha hecho pensar el pasado. Es decir, relacionamos un evento anterior con algo bueno o con algo malo. Vamos a hacer entonces un resumen de todo esto. Nuestras emociones, o sea, los hechos, nosotros los observamos y generamos una emoción. De ahí, de esa emoción, nosotros tomamos una decisión. Esa decisión es la que nos va a llevar después a tener una acción. Y finalmente, después de todo este sistema, es que vamos a tener un resultado. Las creencias, entonces, se basan en experiencias pasadas, ya sean placenteras o dolorosas. Las creencias, entonces, tienen el poder de crear
o de destruir nuestro camino al éxito. Tony Robbins nos expone también que para que logremos un cambio de creencias y podamos dominar nuestras acciones, debemos de forzarnos, obligarnos, porque nuestro cerebro no puede distinguir entre lo que verdaderamente vive y lo que nos imaginamos. Esto significa que podemos lograr literalmente cualquier cosa siempre y cuando pongamos a nuestro favor esas creencias. Ese sí puedo. Toda evolución personal empieza con un cambio de creencias. Entonces, podemos asociar un gran dolor con una antigua creencia y de igual manera podemos asociar una gran cantidad de placer a la creencia nueva que queremos implementar. A esto Tony Robbins le llama condicionamiento neuroasociativo. Cuando tenemos la certeza de que podemos hacerlo, entonces creamos esa situación placentera. Y es entonces cuando decidimos tomar acción para lograrlo. Las fobias o los hábitos tóxicos pueden cambiarse en un instante y además puede ser un cambio permanente, siempre y cuando el condicionamiento mental sea el adecuado. Por ejemplo, bueno, ustedes pueden checar un ejemplo que él tiene en una de estas sesiones que les recomiendo que vean en YouTube de sus talleres y de sus conferencias, en el cual él logra que una persona que es, por ejemplo, tiene fobia a las arañas, cambiándole estas conexiones, haciéndole este condicionamiento neuroasociativo, logra que una persona tome en sus manos una araña o una víbora o deje de tener algún hábito como fumar o beber. Es impresionante, en verdad, verlo en acción. Ha logrado, por ejemplo, con este condicionamiento neuroasociativo, en esos videos pueden ver, por ejemplo, a Oprah Winfrey caminando en fuego, caminando en piedras que están súper calientes. Todo esto se logra modificando las sensaciones negativas por otras más placenteras. Y él nos lo explica en estos 6 pasos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, determina exactamente qué es lo que quieres. Es decir, analiza qué quieres realmente y qué es lo que te impide conseguirlo. Cuando tú te enfocas con intensidad en algo, eso se va a convertir en el centro de tu vida. Decir, por ejemplo, no quiero que me salga mal este negocio. O decir, no quiero una pareja infiel. O, por ejemplo, no quiero continuar con esta actitud. Ahí, en estas 3 oraciones que acabamos de ver, en donde nos estamos enfocando es en el no. Y entonces, eso es lo que vamos a conseguir. Cuando nos enfocamos en el no, eso es precisamente lo que vamos a obtener. Entonces, debemos de cambiar este enfoque. Y, por ejemplo, decir, esta negociación me será muy benéfica. O decir, cambiaré mi actitud para mejorar. O decir, quiero una pareja que sea leal. Te estás enfocando en lo que verdaderamente quieres y es lo que vas a conseguir. El segundo paso nos dice, encuentra la motivación idónea. La única forma de producir un cambio es ahora y consiste en crearnos una sensación de urgencia tan intensa que entonces nos veamos obligados a seguirla. Es una cuestión de sí lo haré y no una de, pues bueno, a ver si puedo. Eso es crear una forma de enlazar el placer, un apalancamiento. Por ejemplo, tienes que estudiar. Para lograr estudiar y sentarte y enfocarte en lo que tienes que hacer, tienes que pensar que de esa manera vas a lograr pasar tu examen y que si pasas tu examen quizás lo puedas exentar. Y si exentas tu examen te vas a poder ir de vacaciones muy pronto. Del mismo modo, si enlazas un gran dolor a no lograr el objetivo, entonces te vas a enfocar en eso. Si yo no estudio, entonces no voy a poder pasar el examen
Y entonces me voy a tener que ir a un extraordinario y no me voy a poder ir de vacaciones. Estás haciendo este apalancamiento para que tú entonces puedas ver qué prefieres, el dolor o el placer. Es por esto que tenemos que buscar nuestra motivación. Nuestra motivación es la que nos va a llevar a tener éxito, a lograr nuestras metas. Tenemos que interrumpir el patrón de pensamiento. ¿Qué es esto? Deja de pensar tal cual lo has hecho hasta ahora. No puedes lograr algo diferente si continúas actuando igual. Imagina ahora un final diferente, un final distinto. Y eso es lo que te va a ayudar a modificar tu actuación. Tenemos que dejar atrás nuestras creencias limitantes y entonces encontrar una nueva forma. Plantea tu estrategia. Al querer cambiar un hábito, tenemos que tener una estrategia planeada. Vamos con el típico ejemplo de dejar de fumar. Cuando dejamos de fumar sin tener una estrategia, sin tener un plan, ¿qué es lo que sigue? Engordar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es suplir un placer que nos causa fumar con otro que es comer. ¿Por qué esto sucede? Porque no teníamos un plan para el cambio. Es importante, entonces, que no nada más eliminemos el mal hábito, sino que tenemos que planear con qué lo vamos a reemplazar. Es decir, diseñar una estrategia que te permita obtener el mismo placer sin que te haga daño. Y para eso necesitamos condicionarnos a nosotros mismos. Es decir, tenemos que visualizar las alternativas. Si dejo de fumar, tendré una mejor condición física. Y entonces podré unirme al equipo de bicicleta de mis amigos y podré pasar con ellos el fin de semana. Repítetelo todo el tiempo. Repítete los beneficios que te van a generar ese cambio y utilízalos como mantras, como frases repetitivas que te van a ayudar a lograr tu meta. Por ejemplo, tienes que estarte repitiendo: soy un gran atleta, gozo de muy buena salud. Esos son los mantras que nos tenemos que estar condicionando. Esto es el condicionamiento. Y por último, tenemos que comprobar si logramos el cambio. Tómalo ya como un hecho. Ya lo lograste. Y siempre, siempre recompénsate ese esfuerzo que hiciste. Vamos entonces un poco a resumir la cadena que hemos estado estudiando. Cambiamos nuestro patrón de pensamiento, es decir, cambiamos nuestras creencias y entonces logramos cambiar nuestras emociones. Si logramos cambiar nuestras emociones, vamos a cambiar las acciones que tomamos y es entonces que vamos a lograr cambiar el resultado. Pero ¿cómo es que podemos obtener lo que realmente queremos? Pensemos, ¿qué es lo que nos motiva a mejorar nuestras condiciones de vida? Por ejemplo, ¿qué es lo que te motiva a tener una mejor casa? Piensa, medita qué es lo que te está motivando a tener un mejor trabajo o qué es lo que te motiva a tener un mejor auto, por ejemplo. No es por lo que vamos a obtener materialmente, no es por el coche que vas a obtener o por la mejor casa que vas a obtener, sino va a ser por la sensación que te hace sentir obtenerlo. Es decir, esa sensación que tú vas a sentir al lograr lo que estás buscando, esa satisfacción, esa alegría, ese orgullo o esa seguridad, eso es lo que te motiva en realidad para buscar ese cambio que estás queriendo. Entonces, para que lo puedas lograr, para que puedas obtener esa casa, ese coche o lo que estés buscando, imagínate ya sintiendo esas emociones. Imagínate que ya las estás sintiendo, o sea, ya siéntelas en ti para que lo puedas lograr. Porque hay una relación directa entre lo que una persona quiere lograr y lo que quiere sentir. Eso es bien importante. Otro punto muy importante de los que trata este libro es acerca del vocabulario. Las palabras que utilizamos son una herramienta poderosísima para poder lograr cambios. El lenguaje que utilizamos tiene una influencia directa
en nuestra forma de pensar y de sentir. Es decir, las palabras definen tu experiencia y a esto Tony Robbins le llama el vocabulario transformacional, porque nuestro vocabulario puede transformarnos emocionalmente también. Existen palabras incapacitadoras y existen palabras capacitadoras. Las incapacitadoras nos limitan y las capacitadoras, al contrario, nos impulsan. También existen expresiones mediocres y expresiones intensificantes. Nuestro discurso da forma a nuestras emociones y modifican nuestra actitud porque modifican nuestro sentir. Por ejemplo, ¿cómo es una expresión mediocre? Cuando a ti alguien te pregunta, ¿cómo te sientes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Y tu respuesta es, bien, gracias. ¿Qué crees? Así es como te vas a sentir, bien, nada más. En cambio, si alguien te hace la misma pregunta y tú respondes con una expresión intensificante, como por ejemplo, estoy magnífico, me siento súper bien, estoy excelente. Esa es la manera en la cual tú te vas a sentir, porque tu cerebro te está escuchando y haces esa conexión. Entonces recordemos que nuestro discurso es lo que da forma a nuestras emociones y nuestras emociones van a modificar nuestra actitud. Es por eso que debemos cuidar nuestro lenguaje. Y aquí tenemos algunos ejemplos que nos pone Tony Robbins. No te sientas como un fracasado o no te sientas en fracaso. Lo que tú tienes que modificar es decir, me siento experimentador, por ejemplo. En vez de sentirte rechazado, mejor siéntete malentendido. ¿Qué tal si en lugar de decir me siento abrumado, puedes decir estoy maximizado? No te sientas estúpido, siéntete mejor sin recursos. Son pequeñas palabritas que van a hacer un cambio completo en tu actitud. No digas, por ejemplo, lo odio. En vez de decir eso, mejor di, prefiero otra opción. O en vez de sentirte frustrado o de decir, me siento frustrado, ¿por qué no mejor lo cambias por decir, me siento retado? En vez de sentirte herido, ¿por qué no te permites tú mismo sentirte molesto? Son pequeñas frases que te van a cambiar toda tu emoción y toda tu actitud. Así es como funciona nuestro cerebro. Otro tema importante es el de las preguntas que nos hacemos. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar que la mayoría de nuestros pensamientos son preguntas? ¿Las estructuramos como preguntas? Así es como funciona también nuestro cerebro. Las preguntas nos ayudan a enfocarnos y nos permiten elegir lo positivo y lo más favorable para nosotros. Al plantearnos preguntas, para poder realizar un cambio, estas preguntas las tenemos que estructurar de forma propositiva para que entonces nos ayuden a avanzar y no al contrario a detenernos. Es decir, las preguntas poderosas logran 3 cosas específicas. Cambian inmediatamente aquello sobre lo que enfocamos la atención y en consecuencia en cómo nos sentimos. Cambian aquello que suprimimos y cambian los recursos de que disponemos. Por ejemplo, al hacernos alguna pregunta y decir, ¿por qué no tengo dinero? O decir, ¿por qué todo me sale mal? Estamos estructurando mal nuestra pregunta y la debemos de cambiar al siguiente ejemplo. En lugar de decir, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no mejor nos preguntamos, ¿cómo podré lograr más ingresos? Estás cambiando la estructura de la pregunta y entonces tus posibilidades y tu abanico de opciones va a ser mayor. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi situación? Es otra manera de hacernos preguntas propositivas. Esto es porque nosotros nos convertimos en lo que pensamos. Cuando nos hacemos preguntas correctamente, buscaremos entonces las soluciones. Se nos abrirá un panorama mucho más grande y entonces tendremos un abanico de posibilidades a nuestra disposición.
Él nos sugiere, Tony Robbins, en este libro, el siguiente ejercicio, que nos hagamos preguntas de poder por la mañana y preguntas de poder por la noche. Tipo de preguntas de la mañana. ¿Qué me hace sentir feliz ahora? ¿De qué me siento orgulloso en mi vida? ¿De qué me siento agradecido? ¿A quién amo? ¿O quién me ama? Y preguntas en la noche. ¿Qué he dado hoy yo de mí? ¿Qué es lo que he aprendido el día de hoy? ¿Cómo he contribuido a mejorar mi calidad de vida? Todo este tipo de preguntas harán que nuestro cerebro funcione para buscar mejores cambios, para hacer acción, para tomar acción rumbo a nuestra meta, rumbo a nuestro éxito. Él nos sugiere también el tema de los valores. Para él los valores son sistemas de creencias que nos sirven especialmente para juzgar lo que está bien y lo que está mal en nuestras vidas. Son nuestros juicios acerca de lo que vale la pena. Los valores, él nos dice, son lo que siempre van a determinar nuestras acciones. Dependiendo de nuestros valores, es como vamos a actuar. Las personas exitosas y felices entienden perfectamente cuáles son los valores que rigen su vida y viven su vida de acuerdo a ellos. Tú pregúntate, ¿cuál es el valor para ti más importante? ¿Cuál es el valor a partir de esta lista que tú hagas que te va a ayudar a tomar las decisiones más importantes en tu vida? Medita qué es lo que más importa para tu vida. La salud, el amor, la alegría, el desarrollo personal, la trascendencia o dejar relaciones de calidad, la libertad, el compromiso, etc. Tú haz tu propia lista de lo que es más importante para ti en la vida, tu lista de valores. Aunque los valores pueden ser también de dos tipos. Aquellos que queremos alcanzar, los que son importantes para tomar las decisiones en nuestra vida, o aquellos que queremos evitar. ¿Qué es lo que te produce más dolor? ¿Qué es lo que tratas de evitar siempre? ¿El rechazo? ¿La humillación? ¿El fracaso? ¿La soledad? ¿El esfuerzo? No sé, cada quien tenemos que definir cuáles son nuestros valores que queremos y los que no queremos que rijan nuestra vida. Por último, Tony Robbins nos habla también a que definamos cuáles son nuestras reglas personales. Bajo esas reglas que nosotros definamos para nosotros, es que nosotros guiaremos nuestra vida. Esas reglas o lineamientos determinarán nuestras acciones. Pero tenemos que ser conscientes de que esas reglas únicamente dependan de nosotros. Es decir, que el cumplimiento de esas reglas que nos vamos a autoponer o autodictar sean únicamente nuestra responsabilidad cumplirlas, que no dependa de nadie más, ni de las circunstancias externas, ni de un tercero. Por ejemplo, ponte a pensar, ¿qué tendría que pasar para que fueras feliz? ¿Conseguir una pareja? ¿Ganarte la lotería? Estas cosas te traerán felicidad, pero se encuentran fuera de tu control. Tú no puedes hacer que alguien te ame, ni puedes ganarte la lotería nada más por desearlo. Por eso es importante establecer reglas que tú puedas controlar. Puede ser que tengas una regla que diga que te sentirás feliz cuando tu jefe te felicite por tu trabajo. Tienes que cambiar esta regla y la tienes que hacer más personal. Por ejemplo, decir que tú estarás feliz cuando alcances un logro personal que tú te definas. Tenemos que tratar de evitar las reglas que dependan de otras personas. Al hacerlo, estás poniendo tu felicidad en manos de otras personas y entonces quién sabe si lo logres, porque no va a depender de ti. Las reglas juegan un rol importante en tu vida y determinan gran parte de tus acciones y de cómo te sientes. Mientras sigamos estructurando nuestras vidas de modo que nuestra felicidad dependa de algo fuera de nuestro control, lo que experimentaremos va a ser dolor, va a ser frustración. En cambio, cuando entendemos nuestras emociones y podemos tomar el control de nuestra vida,
lo que experimentaremos va a ser placer. Cambiar aspectos de nuestra vida no solo nos va a ayudar a nosotros mismos, individualmente o como seres solitarios, no, sino que también va a impactar a todo nuestro alrededor, nuestro círculo cercano y también, ¿por qué no?, nuestra sociedad. Aún el cambio más pequeño influye en nosotros, pero también en el resto de la sociedad. Entonces, Tony Robbins a lo que nos anima es a realizar esos cambios, a tomar esas decisiones para que podamos despertar a ese gigante que está dentro de nosotros y podamos también ayudar y contribuir a tener un mundo mejor. Y pues bueno, este es el final de nuestro libro del día de hoy, Despertando al Gigante Interior, de Tony Robbins. Espero que este resumen haya sido de su interés y como siempre los animo a que vayan al libro, a que lo lean y saquen ustedes sus propias enseñanzas y sus propias conclusiones. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo en esta sesión y nos vemos para la próxima. Gracias. Contesto sus preguntas por escrito. Bye, bye.